y escoge a uno del campo de atrás, como escogió a Amós y como escogió a David. Los escoge para entonces Shakataramanosta, iba Shokatai, para Dios ensalzar su nombre, porque Dios quiere cumplir su palabra. Lo que Él ha dicho se va a cumplir por encima del hombre, por encima de cualquiera que se llame apóstol, que se llame presidente, que se llame obispo, que se llame querubín, como dice el varón, que se llame quien quiera. No importa el grado espiritual que tenga o el renombre que tiene, la palabra de Dios se va a cumplir por encima de todo. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no van a pasar. Si aquellos que tienen la palabra, que tienen el compromiso de predicar este evangelio puro y verdadero, no dan la palabra, Dios va a levantar de debajo de su costilla a personas que no tienen conocimiento de Dios, pero tienen celo de Dios. Si no hacen lo tuyo, si no, si no hacen lo tuyo, lo que Dios te puso, Dios te va a desechar y va a poner a otro en tu lugar. Hay gente que te están esperando, que están esperando tu palabra, que están esperando el mensaje que Dios puso en ti. Dios no quiere que lo cambie, ni que lo ablande, ni que se lo dé con cucharita. Dáselo como Dios te lo dio. A mí una vez alguien me profetizó que iba a morir si no me apartaba del mal y de la desobediencia que estaba cometiendo a Dios hace unos largos años atrás. Y la persona solamente hablaba en lengua, pero yo entendía lo que Jehová me estaba hablando. Y él hablaba desde el púlpito en lengua, pero yo sabía que Dios estaba hablando a mi corazón. Por eso es que hay que estar abierto a la presencia de Dios. Decirle al Espíritu Santo, háblame como tú quieras, haz conmigo lo que quieras. Nosotros tenemos que servirle a Dios sin reserva, no ponerle condiciones a Dios, no adaptar la palabra a nuestra vida, o mejor dicho, no adaptar nuestra vida a la palabra de Dios, sino que nuestra vida esté complementada en lo que dice la palabra, en lo que Dios pide de nosotros. Y estaba de una manera que no estaba bien, estaba caminando en Dios, pero estaba perdiendo la presencia, estaba perdiendo el fuego de Dios, estaba perdiendo la vida de Dios. Y entonces Dios un día tomó un profeta para que me hablara desde el púlpito. Él estaba ministrando, pero él no sabía que donde yo estaba, allí yo estaba escuchando esa palabra y que era para mí. Solamente él la soltaba en otras lenguas. Yo no sé cómo hay gente que lamentablemente pone el don de lengua en tierra y no cree en la manifestación del Espíritu. Cuando una iglesia sin la manifestación del Espíritu es una iglesia muerta, esquelética, vacía, podrida, parece rica, pero está podrida, está vacía, está miserable. Nosotros necesitamos a Dios hasta los huesos, por todas partes, que nuestros poros respiren la presencia de Dios. Y cuando él hablaba, esa palabra entraba dentro de mí. Me tiré en tierra en la iglesia y puse mi cabeza como junco y comencé a pedirle a Dios que me perdonara, pero era tan fuerte la palabra que escuchaba en mis oídos que yo no podía resistir esa palabra que me quebrantaba hasta el interior, de manera que salí de la iglesia, me fui a la otra calle donde vivo, fuera de la iglesia, a mi casa, pero allá prendí la televisión. Y cuando prendí la televisión, entonces en la televisión estaban dando un programa, una película, bendito sea el Señor, de la muerte, se llama Scary Movie. Dios me estaba hablando de muerte y yo salí corriendo de la iglesia para no escuchar la palabra y la voz que me hablaba allí, porque era tan fuerte que me estremecía hasta el alma. Oiga, cuando Dios te ama y cuando Dios tiene algo grande contigo, Dios quiere que te limpies por completo. Dios quiere que seas fiel. Dios quiere que seas fiel en la casa, en la iglesia, en el trabajo. No te quiere que más que seas un hijo legítimo de Dios, que seas real en Dios, que le entregues todo a Dios. Dios está buscando personas, sí, Dios está buscando personas que son imperfectos, que han pecado, que han fallado, pero luego que estamos en los pies de Él, Dios quiere que lavemos nuestra ropa en la sangre del Cordero, en la sangre que limpia de todo pecado. Él quiere hacernos perfectos en Él, perfectos en su palabra. Lo que Dios nos pide, nosotros podemos cumplirlo, podemos llevarlo, porque Dios no es injusto, Dios es justo. Y si te pide algo, es porque tú puedes, es porque yo puedo. La palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Dios te va a fortalecer para que puedas llevar aquello que Dios pide de tu vida para Él. Y cuando prendo la televisión y veo esta situación, inmediatamente apagué la televisión, porque me asusté más cuando vi esta película de muerte. Una película que es de muerte, pero también es como de chiste. Pero el terror que había dentro de mí me tenía horrorizado. Bendito sea el Señor.
Y entonces me tiré allí en la sala, prendí el radio, prendí la música para oír alabanzas a Dios, porque no quería escuchar la palabra de Dios. Hay mucha gente en este tiempo que no quiere escuchar la palabra de Dios porque saben que están mal, saben que su camino está podrido, que su camino llene a azufre y a fuego, que llene a demonios. Bendito sea el Señor, que tienen que cambiar su actitud, que tienen que dejar de hacer las cosas que hacían cuando estaban en el mundo, cuando vivían en pecado. La mentira, la maldad, la injusticia, la hipocresía, hay que echarla afuera. La actitud, bendito sea el Señor, que a Dios no le agrade un camino para gente no seria, sino para gente que vive el evangelio de Dios, el cual es poder de Dios, el evangelio que cambia, que transforma, que nos hace ser diferentes delante de una generación adulta y pecadora que se pierde, delante de una generación que quiere ver algo diferente, que quiere vivir la vida de Dios. Pero para vivir la vida de Dios necesitan ver a alguien que tiene intimidad con Dios, que habla con Dios, que ha caminado con Jesús, como cuando vieron a Pedro, que dijeron: este habla como Él, se parece a Él. Y tuve que humillarme allá en la casa y pedirle perdón al Señor. Había desobedecido, no estaba predicando la palabra como tenía que predicarla. Me había apartado un poco del llamado para atender a los negocios, para tener un poco más de dinero. Me había apartado, bendito sea el Señor, de manera que a veces te faltaba los cultos. Usted no puede decir que en su transcurso de vida espiritual usted no ha fallado. Se falla, pero hay oportunidad. Mientras el hombre está vivo, tiene oportunidad de volverse a Dios, porque es mejor perro vivo que león muerto. El león es fiero y grande, pero cuando muere no sirve para nada. Y aunque el perro sea menos que el león, pero si está vivo, está vivo. Es decir, bendito sea el Señor, eso lo dice la palabra. Es decir, que cuando estamos vivos, aunque estemos en pecado, aunque estemos caminando mal, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, de reconocer que hemos pecado, que hemos fallado y que queremos hacer lo que Dios dice y no lo que dicen los hombres, no lo que digo yo, sino lo que dice Jehová, porque esa palabra te va a llevar a la meta, esa palabra te va a llevar al final dichoso que Dios tiene para tu vida. La palabra de Dios es la palabra que aviva, que tiene vida, que tiene poder, y cuando esa palabra va dentro de ti, esa palabra hace que la presencia del Espíritu Santo nunca te abandone. Yo no sé si vas a vender lo que eres delante de la gente o vas a ser un fiel siervo de Dios. No le vas a decir a los que te rodean: yo visito la iglesia, todavía no soy cristiano, pero aquí eres cristiano. Dios no quiere que digas eso. Los que están alrededor tuyo, aunque estén en pecado, aunque fumen marihuana, aunque se den su copete, aunque vivan en juego de azar, en fornicación y en adulterio, Dios está tratando con ellos en revelación y en sueño. Y ellos están esperando que alguien se acerque como Felipe y le diga la interpretación del sueño que ellos han tenido. Pero si te presentas como un pecador delante de ellos, ellos dentro de sí, aunque se rían contigo, aunque te abracen, pero dentro de sí dicen: yo soy más cristiano que ellos. Qué duro. Y que un día tú invites a alguien a la iglesia con una actitud de vida de no cristiano, le invites un día a la iglesia y te digas: ¿cuál iglesia? Porque tú no eres cristiano, ahora que yo sé que tú eres cristiano. Es lamentable que hay personas que viven en esa actitud de vida, que aunque no sean pastores, pero en la actitud de vida que tienen, en el lugar que Dios los ha puesto, son unos atalayas que se han vendido por un pequeño deseo, por una mentira, por algo que todavía les gusta del mundo, por algo que perece. Todas las cosas que vemos un día van a perecer. Lo que más anhela, lo que ves más sublime, un día va a perecer, va a terminar, se va a acabar. Y cuando se acabe todo eso, cuando se acabe también tu vida, ¿dónde vas a quedar si no le eres fiel a Dios? Si no escuchas la voz de Dios y pones en práctica lo que Dios te dice. Porque hay personas que sí escuchan lo que Dios le dice, pero no ponen en práctica lo que Dios dice. La misma palabra de Dios dice que el que me sacrifica alabanza, dice el Señor, me honrará. Es decir, que alabar a Dios es bueno y lo honran a Él. Pero el Señor dice que el que ordenare sus caminos, le mostraré la salvación de Dios. Es decir, que hay que ordenar los caminos que tenemos para que podamos ver la salvación de Dios. No podemos descuidar esta salvación tan grande que se nos ha dado, se nos ha regalado, ha sido por gracia.
Muchos han muerto y están en el infierno. Muchos que conocías murieron. Muchos que posiblemente un día estudiaste con ellos, ya están muertos. Algunos que trabajaste con ellos ya están muertos. Algunos familiares murieron y no tuvieron la oportunidad que tú tienes de ser un hijo, una hija de Dios. Alguien fiel en Dios, alguien que escuche la voz de Dios, que sienta la presencia de Dios. Yo te digo algo, yo he vivido muchas cosas en el mundo antes de conocer a Cristo, pero no hay nada que se compare con sentir la presencia de Dios, aunque sea un minuto, aunque sea un segundo. Y entonces, bendito sea el Señor, si lo que Él quiere es que yo sea fiel, si lo que Él quiere es que yo diga la palabra de verdad, entonces tú y yo tenemos que decirla para que Él nunca jamás se aparte de nosotros. Tienes la oportunidad todavía de volverte al llamado original que Dios te dio, a lo que eras cuando comenzaste, a tu primer amor en Dios, que nada, absolutamente nada, nada en esta tierra era más importante que Dios y que hacer lo que Él quería que hicieras. Hasta que uno no se encuentra con esa realidad en la vida de uno, lamentablemente la palabra de Dios es fuerte y dice: arrepiéntete de donde has caído y vuelve a las primeras obras, para que no quite tu candelero de sobre ti. Dios nos pide que seamos fieles, y es tan fuerte el asunto que el Señor dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice la palabra en Apocalipsis que Dios no va a quitar su nombre del libro de la vida. Es decir, que hay muchos charlatanes en este tiempo que están diciendo que la salvación no se pierde, para seguir fornicando, adulterando, pecando y que nadie los acuse. Pero la Biblia dice que los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, los mentirosos, los que hacen mentira, los afeminados, los que se echan con varones, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, que si esta actitud en nuestras vidas, aunque nos llamemos cristianos, hay que sacarla para afuera, hay que echarla de nuestras vidas y ser fuertes en Dios. Ninguno de aquellos hombres que sirvieron a Dios vivieron, bendito sea el Señor, en una vida de holgura todo el tiempo, sino que hubieron momentos de tristeza, aunque hubieron momentos de bendición económica, financiera, de paz, pero hubieron momentos duros en los cuales la vida los golpeó, en los cuales la gente los menospreció, en los cuales los reyes, muchos de ellos los mataron, a otros los aserraron, a otros sin ver lo que Dios les prometió, permanecieron fieles hasta el final. Es decir, que en el libro de los Hebreos aparece una cátedra de hombres violentos en Dios, de atalayas verdaderos de Dios, que aunque en la tierra muchos no lo quisieron reconocer, pero en el cielo Dios lo reconoció. Es decir, no importa que en la tierra no te reconozcan, no importa que tú no llegues a tener una congregación de 1000 o de 10.000 gente, lo importante es que en el cielo Dios reconozca tu nombre y que tú seas un héroe de verdad, de la fe, que seas alguien que entregue tu vida totalmente por Dios para cumplir con el llamado que Él te ha hecho. Yo escribí muchas cosas aquí para decir, mire, pero no puedo decir todo eso, porque tengo que dejarme guiar del Señor. Así nosotros tenemos que dejarnos guiar de Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada. Jesús le dijo a Nicodemo que los que son del Espíritu son como el viento, que no saben de dónde vienen ni a dónde van. Si quiere ponerlo al revés, póngalo como usted quiera, pero solamente se dejan llevar por el viento. Es decir, déjate llevar del viento del Espíritu Santo, déjate llevar del soplo de Dios. Deja que Dios te guíe. Si en esta noche has perdido la conexión con el Espíritu Santo para ser un real atalaya de Dios en este tiempo, que no te vendas por nada. Este tiempo, este día, Dios te invita. Esta noche Dios te invita a su presencia para que tú puedas reconectarte nuevamente con Dios, para que puedas decirle al Espíritu Santo: yo en un momento me devolví, saqué el pie, bendito sea el Señor, dejé de dar la palabra que me diste que diera, me he avergonzado de ti, necesito en este día que me renueve, que me restaure, que hacer un pacto contigo en el cual yo voy a declarar tu palabra. Aunque haya poco dinero, aunque haya poca sonrisa, aunque haya poco amenes, pero voy a decir lo que tú dices. Aunque el diablo se ponga guapo, aunque el diablo busque una ametralladora para querer ametrallarme, yo voy a declarar la palabra de verdad y voy a decir lo que Dios me diga en los oídos. Lo voy a declarar desde las azoteas. Todo profeta es un atalaya, y todo atalaya es un profeta. Profetizar es decir la palabra de Dios.
Aunque hay profetas que Dios lo usa o personas que lo usan en un momento dado como una palabra de profecía para alguien. Y hay profecías que se cumplen inmediatamente, otras se cumplen al otro día, otras en semanas, otras en meses y otras en años. Pero todo aquel que predica la palabra de Dios, todo aquel que habla la palabra, profetiza la palabra. Usted dice Cristo te ama y Cristo viene. Y Cristo viene, está profetizando la venida del Señor. Un atalaya es un vigía que se ubica sobre los muros de una ciudad. Él tiene una posición privilegiada. Él ve a la distancia, a muchos kilómetros, y también ve cómo transcurre la vida cotidiana dentro de los muros. Es decir, usted, pastor que me escucha, predicador, usted predicador en cierne que Dios está levantando, usted ve cómo la gente vive. Y cuando ve a alguien caminando mal, su deber, aunque Dios no le revele, es decirle que cambie el camino que está llevando. Porque si no hace lo que Dios quiere, y con el llamado que Dios te ha dado, no corriges al que está mal, entonces la sangre de ese, si se pierde, va a ser sobre tu vida. Y no es que un día Dios te va a pedir cuenta, sino que te va a llevar el diablo. Aunque suene duro, usted tiene que decir lo que Dios le dice. Lo que usted ve, si alguien está mal, posiblemente para estos tiempos Juan el Bautista era un chimoso, porque Juan el Bautista se estaba metiendo en la vida de Herodes y de Felipe y de Herodías. Y le decía a Herodes: a ti no te toca llevar a esa mujer, porque esa mujer es de otro. Pero el profeta es como Juan el Bautista, el atalaya es como Juan, que reprende el pecado donde quiera que esté, y no importa quién lo tenga. No importa que sea hijo, que sea hija, que sea hermano, que sea hermana, que sea papá, que sea hijo. A mi mamá yo la amo y la honro, pero cuando camina mal le digo: usted está mal, cambie su vida. Si no cambia tu vida, te va a ir para el infierno, lamentablemente. Y la amo mucho a mi madre, aunque está caminando mejor en el Señor. Pero hay muchas personas que por compañerismo no le declaran la palabra de verdad al otro, y le están haciendo un mal en vez de hacerle un bien. Y también se lo están haciendo ellos. Está puesto allí para que vea cuando viene el peligro y advierte a los desprevenidos. Vamos a leer en Isaías capítulo 56 algo para terminar. Aleluya. ¿Cuánto le queda una alabanza para el Rey de Reyes? Isaías 56 del verso 10, en adelante. Dice así: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tenemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día mañana como este, o mucho más excelente. Yo espero en Dios que aquí no haya ninguno así. Pero en este tiempo hay gente que son así. Que el Dios de ellos es el vientre. Aman el dinero. Y dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La obra de Dios no camina con dinero, camina por fe y por el Espíritu Santo. Aunque en la iglesia se necesita dinero para pagar la luz, para pagar la iglesia, y para que el que trabaje en el altar viva del altar, como dice la palabra, pero no como muchos en este tiempo han hecho, muchos a pactar para que Dios le libere a alguien que está en la cárcel, para que le dé un carro, para que le dé una casa, para que le devuelva su esposo, para que le devuelva su esposa, para que le devuelva un hijo que está en las drogas, para que le pague una deuda. Y hay muchas personas que lamentablemente se dejan guiar de todo el que dice algo, y van y pactan con el que está pidiendo, porque ya Dios pactó con nosotros. El que pacta con nosotros es Dios. Cuando Dios hizo pacto con David, no fue David con Dios, fue Dios con David. Y le dio la misericordia a David que él necesitaba. Una misericordia extendida para siempre. Es decir, que en este tiempo hay mucha gente que son así.
que son atalayas ciegos, porque a ellos no les importan las ovejas. El mismo Jesús dijo que el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas aquel del cual no son propias las ovejas ve venir al lobo y la deja que se la lleve el diablo a la oveja. Pero aquel que es un buen pastor, cuando la oveja está en peligro, va y la busca a su casa. Hay mucha gente que está herido por allá afuera, que han sido maltratados, que han sido engañados, que han sido flageados, y necesitan a un pastor, a un apóstol de Dios, no a un apóstol de esos apóstoles que andan por ahí con el nombre de apóstol. Yo soy apóstol, todos están por debajo de mí. Sino a alguien que hace verdaderamente un trabajo de apóstol, como lo hizo Pablo, que predica, levanta y se queda en un lugar hasta ver que Dios levante ese pueblo. Busca a los que están desvalidos, pero también reprende a aquellos que están en pecado, como aquel hombre que tomó la mujer de su papá. Dios te está llamando. Dios te está esperando con una palabra poderosa. Amén, así es. Esta reprensión que Dios le da a esos atalayas de Israel, porque no eran fieles a Dios, es un ejemplo, porque dice la palabra que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son como ejemplo para nosotros. Es un ejemplo de lo que nos puede pasar si usted y yo no somos fieles a Dios. Dios demanda y quiere fidelidad total y completa. Si no hay fidelidad y obediencia, un día lamentablemente nos las veremos con Dios. La palabra de Dios dice en Lucas 6:26: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es decir, si hablan mal de ti porque hablas la palabra, porque predicas, porque vives el evangelio como debe vivirse, no te preocupes, que hay una recompensa en el cielo para ti. Dios tiene cosas hermosas para tu vida. Primera de Juan capítulo 4 versos 5 y 6 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que tiene el espíritu de verdad, cuando la palabra de Dios viene, él le gusta esa palabra, la oye y la pone en práctica. No oye la palabra, porque él vive conforme al mundo, y por eso el mundo los oye. Hay mucha gente que quiere ganarse el mundo en esta tierra, y por eso se han vendido su llamado, su ministerio, han vendido su primogenitura, y no son unos atalayas fieles a Dios. Por lo tanto te digo en esta noche, hermano mío, y yo también me digo, Carlos Castro, no te vendas. Dios está buscando atalayas que no se venden. No te vendas, no te vendas por nada. Si alguien necesita una palabra de corrección, dásela. Órale a Dios para que Él te dé sabiduría y puedas reprenderlo con amor y con misericordia, porque dice la palabra que con amor o con misericordia se corrige el pecado. Dios le bendiga, póngase de pie. Canta algo ahí, lo que tú quieras. Dios busca un atalaya que no se venda. Hay personas que están en ciernes, es decir, que están en levantamiento prematuro de Dios, y Dios te está buscando, porque hay otros que ya se apartaron del llamado. Como se apartaron del llamado, Dios necesita a alguien para ponerlo en su lugar, como hizo con David cuando Saúl fue desechado. Aleluya. Yo quiero saber si alguien en esta noche está apartado del Señor Jesucristo y quiere en esta noche reconciliarse. Quiero que levante su mano conmigo, por favor. Dios te bendiga. Amén. Hay otra persona que esté aquí dentro, que esté apartado del Señor y que quiera reconciliarse con Dios en esta noche. Dios te bendiga, joven.
Dios le bendiga, caballero. ¿Te gustaría hacer tu pacto con el Señor en esta noche y darle tu vida? Un aplauso por ella. Dios te bendiga mucho. Pásale adelante. ¿Te gustaría aceptar a Cristo como tu Salvador? Usted pasa aquí adelante. Usted, caballero, ¿le gustaría darle su vida a Cristo? Dios le bendiga mucho. Un aplauso a ellos, al Señor por ellos. Si alguien más está así, no levantó su mano, le invito aquí delante. Quiero que se pongan para acá, por favor. Dios te bendiga mucho. ¿Cómo digamos? Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Y cuando terminemos esa oración, su nombre, conforme a la Biblia, va a ser inscrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. En esta noche ustedes van a pasar de muerte a vida. Amén. Van a tener una herencia con los santos en luz. Levante su mano y repitan conmigo: Señor Jesús, te damos gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, por derramar tu sangre hasta muerte y muerte de cruz. Yo he pecado y te pido que me perdones. Te acepto como mi único y suficiente Salvador.